En 1962, en Buenos Aires, nace Maitena, claro, la humorista e historietista. Algo, tiene un... No sé si tiene un personaje, no, le pone Maitena. 1962, en el Madison Square Garden, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, a John Fitzgerald Kennedy. Qué cosa, ¿no? El poder y el espectáculo cuando se juntan. Bueno, después terminó muerta, pobre Marilyn. Todos, había un manto de sospecha que conocí, no sé, supo algo político y bueno, decidieron empastillarla, ¿no? Pero bueno, nunca se va a saber. ¿Qué más? Esto no sé. Para papá, en un accidente pierde la vida Tanguito, 1972. El coautor de La Balsa, me tienen podrido con ese tema. Son esos temas recurrentes. Tanguito, bueno. ¿Qué más, che? Taratatín, no, pasó mucho acá, bueno. En 2003 reglamentan las uniones civiles sin distinción de sexo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Qué modernos! Bien. Se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Sigue existiendo el médico de cabecera, le decíamos. Y se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Se puede celebrar un día de inflamación intestinal? ¿Qué sé yo? Bueno, así pasaba un día como hoy. Volvamos a la cámara principal. Esta cámara loca es, hoy estoy usando la loca, se está portando bien, dentro de todo. Che, bueno, ya me queda poquito, pero quería referirles algo que encontré acá, que es muy interesante. Ustedes habrán escuchado hablar de la fiebre del oro. A ver, donde no le dé, ahí está, ahí no le da un poco la luz, ahí. La fiebre del oro, ¿no? Estados Unidos, California, un tal, espera, me pongo los otros lentes. ¿Sabés que el oro lo descubre un carpintero, James Marshall, ¿no? Inspeccionaba el canal de agua de un aserradero en el norte de California. El carpintero James Marshall reparó en algo que era un objeto metálico que relucía bajo las aguas del brazo sur del río American, a pocos centímetros de la superficie. En el acto se dio cuenta de que aquel día de enero de 1848 había hecho un hallazgo excepcional. Dios mío, pensó. Creo que he encontrado una mina de oro, y no se equivocaba. Marshall lo fue a buscar a su patrón, llamado John Sutter. Acá hay un colegio que se llama Sutter. Tendrá que ver con milloneta que no fue tanto, terminó mal, ¿no? Milloneta. Porque John Sutter tenía muchas hectáreas ahí, pero tenía un empleado muy bocón que se llamaba James Marshall. Porque en realidad la fiebre del oro se la tenemos que atribuir a este carpintero que boconeó, porque fíjense que estamos hablando de 1848, no existía, no sé si existía el periódico, pero boconeó, empezó a hacer un boca a boca de su descubrimiento. Habrá ido a algún bar, del bar se lo habrán dicho a algún forastero que se iba a caballo a otro condado y lo dijo en el otro condado y en otro condado. Se empezó a hacer un desastre, porque claro, las tierras eran de Sutter en realidad, pero a la gente no le importaba. Como son tantos acres de tierra que tenían, es incontrolable. Yo digo, por eso acres, bueno,
¿cómo es que se dice también? Bueno, son distintas formas de medir los campos en distancias, ¿no? De cientos de metros o de miles de metros. Se compran hectáreas, perdón. Cuando uno compra muchas hectáreas, sí, no son caras, pero sí, está todo muy lindo, las podés poner ahí, hacer toda una cobertura, pero ya no tenés control. Esto lo decía también Marlon Brando en uno de sus libros. Él ganaba muchísima plata por película, ganaba 20 millones de dólares, una locura. Y un día se dio un gusto, se compró una isla y las peripecias que tuvo para llegar a la isla. Y cuando estuvo en la isla, estaba acostado así en la arena y dijo, esto es mío. Y en su soledad dijo, pero ¿para qué quiero una isla si yo apenas ocupo 1 metro cuadrado, parado menos de 1 metro cuadrado? ¿No? Esa estupidez, ¿no? De comprar algo. No necesitamos tanto los seres humanos. Yo por suerte siempre lo tuve claro eso. Pero hay gente que sí. Y bueno, estos que tienen los campos, si no lo laburás, si no tenés gente, si no tenés maquinaria, porque hay que mantenerlo todo eso. Bueno, se le descontroló. El tipo tenía un aserradero ahí, pero empezaron a venir de todos lados. Primero unas 30.000 personas cayeron de los aledaños y se metieron sin pedir permiso, porque claro, ya la carpintería ya no era lo importante. Ahí lo importante era el oro, el maldito oro, que para mí no tiene ningún valor. Realmente creo que tuve pocas cosas del anillo de oro de casado, nunca le di valor. Considero más valor a sentarme a cenar en algún lado, a salir a ver un espectáculo, a viajar. Eso tiene más valor que yo, si tuviera oro, vendería todo y lo gastaría en eso. Que es lo que nos llevamos, chicos, porque la verdad es esa. Pero bueno, esta gente se volvió loca, le empezaron a caer de todos lados y no pedían permiso, claro, porque en el largo del río la gente sacaba y extraía oro y se seguía corriendo la voz y empezaron a hacer viajes largos de distintas ya, ¿cómo es que le llaman ellos? Condados no, estados. Empezaron a venir en caravanas y empezaron a cruzar por lugares donde había indígenas que aprovechaban también y se veían molestados por estas caravanas. Creo que hay una serie que se llama Caravana, yo la empecé a ver. Es más, muchos de estos no llegaron nunca a ver una pepa de oro porque fueron muertos por los indios, por el cólera. Sedientos, tomaban agua de cualquier lado y los mató el cólera, la hambruna, no, terrible la situación. Estamos hablando de 1848, ¿no? Sergio, no digas pavadas. Sí, 1848. No, 1940, 1840. A ver, carruajes, muy. Bueno, llegó a haber muchísima gente. Hubo gente que se hizo millonaria. A este pobre Suter no solo le sacaron todo el oro que había, sino que terminó muy mal, terminó en la pobreza, murió, y con lo que se vendió, estas acres que tenía, se vendieron a muy bajo precio porque ya no había oro. Pudo pagar una deuda que había dejado. Así que imagínense lo terrible que fue la vida de este Suter por el bocón de este Marshall que boconeó. Pues si hubiesen quedado callados, juntaban el oro, lo vendían, se repartían la ganancia, obviamente que tiene que ver con una proporción, porque obviamente que no podían repartirse lo mismo porque el dueño era Suter. Pero bueno, terminó todo muy mal y terminaron también los indígenas muy mal. De 150.000 que había, quedaron 30.000 después de la masacre que empezó a hacerse. Porque ya después esto fue una masacre. Por eso